agradecemos su sintonía. Hoy muy contentos, hoy de fiesta, celebrando la puesta en circulación del último sordelo de nuestro queridísimo Manuel Núñez. La verdad que, Manuel, yo sí te quiero a ti, yo te tengo un cariño y una admiración. Eso es recíproco. Bueno, qué bueno, porque eso es malo, como que uno quiere y no lo quieran a uno. Pero realmente te admiro y déjame decirte, cuando entré en las páginas del libro, yo decía, pero ¿cuánto tiempo fue que Manuel tuvo que dedicarle a recrear estas historias? Porque entonces tú vienes y lo conviertes en una narrativa en primera persona. Así es. De 4 personas, pero entonces tú tuviste que haber entonces estudiado la vida de esos narradores y narradoras. De todos. Cuéntanos de eso. Mira, para escribir una novela hace falta lo siguiente. La primera gran invención de la novela es el narrador. Okay. El narrador es una invención, no es el autor. El narrador es un personaje que tú te inventas para que cuente la historia, ¿no? Y una historia de una persona controversial, como decíamos en el bloque anterior. Y la segunda gran invención es el tiempo. El tiempo tú lo manejas como tú quieres, puede estar adelante, hacia atrás. Yo empiezo como se empiezan en las películas, con un flashback, un retorno hacia atrás, ¿no? Y una vez que tienes todo eso, ya tú puedes concebir la historia, luego entran las tramas de la historia. ¿Quiénes son los 4 narradores? El narrador, hay un narrador que organiza todo, que es el que va contando la historia y que narra lo que todo el mundo tiene que hacer. Luego está el propio personaje, narrador personaje, que es Ezra Pound, que habla de él mismo en primera persona. ¿Cómo te metiste en ese personaje? Bueno, yo... ¿No te fue difícil? No me fue difícil, yo había leído toda su poesía. Okay. ¿Y es que te gusta? ¿No dicen que tenía unos cortes a veces un poco fascistas? Mira, ¿por qué te gusta eso? Eso es otra cosa. El fascismo entra en otra historia. Tenemos 4 narradores, ¿no? Está el narrador general, Pound, está Dorothy Shakespeare, la esposa, y está Olga Ruge, la amante. Ahí me voy a entrar, pero sí, luego. Son las 4 narradores. Entonces, a partir de ahí, Pound sale de Londres en el 20 hacia París. En París se está viviendo todas las vanguardias. En París está Ernest Hemingway, está John Dos Passos, está la generación perdida, está Gertrude Stein, que es la gran matrona de todos esos americanos que iban a Francia, a París. Como había la ley seca y Francia era muy barato, allí se podía beber y vivir con poco dinero, pues todos esos autores se fueron a París, a vivir a París, ¿no? Y todos estaban viviendo, y Pound estuvo en contacto con todos, y estuvo en el centro allí de todas las revoluciones literarias. La publicación del principal poema de la lengua estadounidense, del inglés, es The Wasteland, de T.C. Eliot. Es Pound quien la hace, quien la corrige. Igualmente, la publicación de la principal novela de la lengua inglesa. Lo que te atrapa del personaje quizás es su innovación en cuanto su innovación, a la literatura, su capacidad de organizar autores, literatos, su capacidad de divulgar literatura, su capacidad incluso interna de transformar el lenguaje literario de la época. Y entonces, todo eso coincide en París. De París, bueno, ya en París conoce a Olga Ruge. Hay un cambio ahí, ¿no? Como de quizás muchos productos literarios que eran lindos, que eran bonitos, como el mismo arte también pictórico, ¿no? Sí, no. Pero carecían quizás de fuerza transformadora. Yo diría que este grupo que acabas de mencionar es el que hace una especie de revolución también mental a través de la pluma. Mental y en todas las artes. En París conoció a Picasso, conoció a Brancusi, conoció a todos los grandes pintores de la época. Y luego, una vez, hacia el año 24, sale de París y se va a vivir a Rapallo, a Rapallo, como dicen los italianos, que es en la parte oeste de Italia, cerca de Génova. Y en Rapallo, que es un pueblito muy coqueto, con una riviera, instala su cuartel general. Y allí van a conjuntarse todos los literatos, Thomas Mann, Bunting. ¿Estaba loco, Pound? No, no estaba nada loco, Pound era sumamente lúcido. ¿Por qué fue condenado? Eso viene después, o sea, y te explicaré. Entonces,
en Rapallo se organiza toda una tertulia y se convierte eso en un centro. Inclusive hubo épocas en que habían 4 y 5 premios Nobel visitando a Pound en Rapallo, y él tenía allí una tertulia literaria que irradió y unas publicaciones de revistas. Todos los grandes poetas italianos estuvieron allí, Ungaretti, Montale, toda la gente que valía en Italia pasó por ese centro que fue Rapallo, creado por Pound como una especie de centro irradiador de la literatura europea y vanguardista de la época. Entiendo. Entonces, luego tenía, naturalmente, ya te dije que tenía 2 mujeres, ¿no? Sí, eso tenía quiero saber. a Dorothy Shakespeare, que es la esposa, la esposa inglesa, y a Olga Ruge, que era la amante norteamericana. ¿Cómo tú Olga logras, Ruge es violinista. ¿cómo tú lograste meterte en la psique de una mujer y narrar en primera persona? Es una cosa interesante, porque yo leí todas las cartas de Olga Ruge y el diario de Dorothy Shakespeare, ¿no? Y sé que ambas son mujeres artistas. Dorothy Shakespeare es una gran pintora que se dedicó a Pound, completamente, porque además ella admiraba su inteligencia. Él duró mucho con esa situación del amante. Hasta el final. Okay. Y Olga Ruge era violinista y tocó con los grandes, tocó con Subimeta, con Daniel Barenboim, con todos los grandes. ¿Ambas sabían de la existencia? O sea, por ejemplo, la esposa sabía que había esa situación. Hubo un momento en que disimularon un poco, pero ya cuando en el año 45 tuvieron ambas que vivir juntas. ¿Cómo? En la misma casa, sí. Wow. ¿Eso fue la está etapa, en el libro? también sí, okay, la etapa infernal. Yo, por ejemplo, yo recibí el libro y la verdad que lo he hojeado, pero no me he podido sentar a degustarlo completamente. Tuvieron que vivir ambas juntas y fue una cosa infernal. Comenzaron a detestarse. Lea y Raquel. Lea y Raquel, como en la Biblia, ¿no? Exactamente. Qué horror. Y entonces, pero después, al cabo del tiempo, cuando Pound, en el año 46, Pound, que había apoyado a Mussolini, y estuvo incluso en los 500 días de la República de Saló. O sea, apoyó hasta el final a Mussolini. Entonces, evidentemente, al perder la guerra Italia y al perder Mussolini, Pound es hecho prisionero, encarcelado en la jaula del gorila, como llamaban en aquel momento, en Pisa. Y en Pisa escribió un libro, Los Cantares de Pisa. Ahí como que cae en desgracia, pero tengo entendido que hasta recibió una máquina de escribir, ¿no? Una máquina de escribir, como quiera, de un admirador. Era difícil. Y entonces, de ahí se le va a hacer un juicio y viene entonces una guerra entre los 2 grupos. Los grupos que estaban en contra de él, porque eran grupos de gente, los judíos y gente que ganaron la guerra en Estados Unidos, que querían que Pound fuese sometido a una corte marcial y que lo fusilaran, ¿no? Esto lo tratas en el libro Sí. desde su punto de vista, eso lo vi, eso sí lo leí, Sí. o sea, leí que es increíble cómo tú logras pues captar esa situación a través... No, y hay un juicio. No necesariamente a veces de la víctima, porque muchos entenderían que él era el victimario, si tú te pones a ver. Nos vamos a una pausita, pero obviamente vamos a caer en el último bloque. ¿Qué podemos aprender a través de la lectura de este libro? Porque personas como tú nunca hacen las cosas así por hacerlas. Por amor al arte sí, pero un arte que también tiene pues unas repercusiones transformadoras en la sociedad. Yo estoy segura que eso lo vamos a ver.